El ideal secreto de los templarios, Delia Steinberg Guzmán. Introducción. El tema de los templarios no se puede enfocar de manera sencilla, puesto que forma parte de aquellas historias, mitos, tradiciones o leyendas que no siempre han llegado al conocimiento de los hombres por las mismas vías. Se han tejido muchas oposiciones a su alrededor, se han dicho cosas a favor, cosas en contra, se han escondido datos, otros han aparecido en último momento. Todos los días surge un escritor que cree tener la verdad y nos lanza el último libro que nos va a poner sobre la pista definitiva. Este libro no pretende mostrar ninguna tesis absoluta. Lo cierto es que casi imposible hablar de los templarios sin recurrir al término de misterio. Y para no caer en el misterio, que nos va a dejar otra vez a oscuras, he preferido denominar estas notas como el ideal secreto de los templarios. Es evidente que hay algo oculto detrás de los templarios. Es evidente que hay un misterio que no sé si podríamos desentrañar. Pero creo que el misterio no está tan solo en las personas, ni en sus actividades, ni en sus representaciones o símbolos, en lo que pudiéramos haber pensado o dicho, sino que detrás de estas grandes organizaciones, detrás de estos grandes grupos humanos que tuvieron la posibilidad de impactar tan poderosamente en la historia, hay siempre un ideal. En este caso quiero referirme al ideal de los templarios. El ideal de los templarios. ¿Qué es lo que podemos entresacar de todo el material que disponemos para llegar a conocer el ideal que los movió a lo largo de casi 200 años y que les permitió, en ese relativamente corto tiempo, levantarse tan alto e impactante, tanto en la mente, en la imaginación de todos los seres humanos? Uno de los primeros misterios que surge al referirse a los templarios es el relativo a su nacimiento. ¿Cuál es el origen de los templarios? No quiero abundar en historia ni fechas. Basta con recurrir a cualquier diccionario o cualquier libro para encontrar lo necesario sobre la formación de la Orden del Temple. Sus primeros personajes, a los cuales de todas formas mencionaremos. Lo cierto es que los templarios surgen misteriosamente. No hay nada que nos permita encontrar un proceso de formación. Ellos aparecen simplemente. Es una explosión de gente, de riqueza, de medios que van a manifestarse a lo largo y ancho de todo el continente europeo y aún más en Oriente. Y no se trata tan solo de esta explosión, sino que surgen unas ideas sencillamente revolucionarias. Los templarios aparecen provistos de unos conocimientos, unas habilidades, unas normas de vida que son muy superiores, más avanzadas de lo que en ese momento se podría concebir. Ahora que estamos acostumbrados a enfocar toda la vida desde un punto de vista práctico y material, nos impacta que los templarios hayan imaginado un sistema bancario semejante o superior a los actuales, un sistema de moneda internacional que les permitiera relacionarse entre ellos, estuviesen donde estuviesen. Y dejando de lado estos aspectos materiales, nos llama la atención la idea templaria de un mundo unificado, de un hombre considerado como un ser humano más allá de las diferencias, de las barreras de nacionalidades, de un gran imperio donde el espíritu estuviese por encima del cuerpo.
Nos llama la atención sus conocimientos sobre arte, sobre ciencia, su gran entrega religiosa, la pureza de sus vidas personales, y nos volvemos a preguntar, ¿cómo es que esto surge casi preparado y se forja en pocos años? Nos encontramos ante una obra inmensa. Es lógico pensar, por consiguiente, que todo esto se vino preparando desde hacía tiempo y que tenemos que encontrar sus raíces profundas. Tenemos que lanzarnos hacia atrás, ir hacia el pasado para dilucidar desde dónde vienen estos templarios, sus raíces e inicios. A lo largo de la historia, o por lo menos a lo largo de lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar historia, ese periodo humano registrado en nuestros libros y cuyas fechas caben dentro de lo que aceptamos, todos los pueblos han hecho mención a un fenómeno especialísimo que no podemos olvidar, sobre todo los más antiguos, aquellos que parecen tener orígenes mágicos, aquellos que dicen descender directamente de los dioses. Todos esos pueblos refieren que los hombres no han construido solos su historia, que no han estado solos a la hora de plasmar las civilizaciones. Aquel gran misterio que llamamos Dios, o bien, desde un punto de vista más cercano, aquella fuerza de la naturaleza, aquellas fuerzas morales que los antiguos llamaban dioses en plural, colocaron en las funciones civilizatorias, empujaron a los hombres, les ayudaron en cada una de sus labores, les inspiraron, les enseñaron los momentos propicios, los sitios más adecuados, en fin, que el hombre sintió que tenía padres en lo alto y siguió siempre de la mejor manera esas indicaciones. A veces es bueno dejar correr las hojas de un libro de historia, deteniéndose no solo en los nombres propios, en las distribuciones geográficas o en las fechas. A veces es bueno preguntarse, ¿por qué han pasado todas estas cosas? ¿Cómo han pasado todas estas cosas? En cada uno de los momentos culminantes en los que todo parece crecer de manera prodigiosa, encontramos como un viento, como una idea, un algo especial que está apoyando esa explosión humana. Y ese viento o esa idea no se detienen a lo largo de la historia. Es como si los seres humanos efectivamente no estuviésemos solos. Es como si hubiese una inspiración divina superior que apoyase las mejores obras. Claro está que los hombres o los peores periodos de la historia no se deben a que la inspiración sea mejor o peor. Se debe a que nosotros, los humanos, a veces las entendemos mejor y a veces peor. Cuando los seres humanos están particularmente predispuestos, actos, abiertos, las ideas se captan y se plasman de manera correcta. Cuando los seres humanos están preocupados por distintas circunstancias que ya no responden a la plasmación de un ideal moral, cuando están más sumergidos en las necesidades materiales, estas ideas se captan más superficialmente y por consiguiente se plasman más imperfectamente. También, lo cierto es que notamos una continuidad. El fenómeno de los templarios no nos parece aislado. Lo vemos como un eslabón más en una larga cadena de fenómenos prodigiosos que encontramos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre hubo algún factor que, en un momento dado, consiguió destacar lo mejor del espíritu humano, y este parece ser también el caso de los templarios. Si es que tienen una raíz oculta, su raíz viene de tan lejos y es tan común a los otros procesos importantes de la historia,
que podemos afirmar que, por muy atrás que nos fuésemos, siempre seguiríamos encontrando más fundamentos. En principio, los templarios aparecen en un lugar y en una época determinada. El lugar, Europa, aunque en realidad surgen en Oriente, y época, la Edad Media. Pero estos son factores que, si bien determinan algunos aspectos, no determinan por completo el ideal templario. Son factores que lo van a condicionar, evidentemente. Ante un Oriente que está decayendo, es como si una balanza lo requiriese así. Europa necesita levantarse. Y si hubiese que poner algún impulso, si hubiese que poner alguna energía, lo lógico sería ponerla allí donde se espera que vaya a germinar de la mejor manera posible. ¿Dónde se pone la energía? En Europa, en los siglos X, XI y XII. Es habitual considerar la Edad Media como un periodo oscuro, carente de formas culturales, inapropiado para toda expresión artística, espiritual. Sin embargo, no es exactamente así. La Edad Media cumple, como su mismo nombre lo indica, un factor relativamente entre otros dos periodos, y como factor relacionante en ese momento intermedio donde todo parece aquietarse, por un lado hay una merma, pero por otro lado también se están gestando importantes hechos. Están más callados, más escondidos, pero esto no significa que no haya importantísimas semillas que están siendo gestadas en el seno de la Edad Media. Así tenemos la Edad Media como periodo de elaboración. Europa como continente que requiere un surgimiento. Los templarios como respuesta a esa necesidad histórica en el lugar y en el tiempo. Muchos pensadores, muchos grupos, muchas religiones, muchas sectas han planteado en determinado momento la idea del mundo nuevo, porque a medida que vamos viviendo, todos requerimos el instante siguiente que es nuevo. Necesitamos esa nueva experiencia que viene a continuación. Cuando los templarios proponen un mundo nuevo, no es porque el anterior no haya servido de nada. Lo que quieren es ese elemento nuevo, indispensable y necesario en su momento. Ellos quieren el mundo nuevo que pueda resolver los problemas que se enfrentan en ese instante. En un mundo que sueñan perfectamente organizado, fundamentado en la hermandad, en la espiritualidad, en un mundo que intentan por todos los medios relacionar a los seres humanos, barrer las diferencias, hacer comprender que hay raíces que están más allá de aquellas otras barreras que nosotros establecemos muchas veces casi sin darnos cuenta del porqué. Este mundo nuevo requiere, para la plasmación, unos hombres, los fundadores del temple, hombres oscuros algunos de ellos, o que han permanecido a propósito en la oscuridad para que sus personas o sus nombres no deslumbren o oscureciesen un proceso que deseaban puro y limpio. ¿Cómo se las ingeniaron para lanzar semejante empresa hacia adelante? Una empresa que se desenvuelve plenamente a lo largo de unos pocos años. Hemos dicho que no llegan ni a 200, con un final repentino, trágico, un final que nos da la sensación de un corte definitivo y radical. Y nos preguntamos, ¿para qué tanto esfuerzo?
¿Para qué tanta preparación, tanto sacrificio, tanto intento de relación con fuerzas antiguas, con fuerzas telúricas, con el misterio de la divinidad, con los misterios del conocimiento, si después de todo el fracaso ha sido el colofón de esta tarea? Sin embargo, es posible que no siempre seamos capaces de juzgar las cosas tal y como son. Platón solía decir en sus obras que la verdad para los hombres es mentira para los dioses, y que la verdad para los dioses suele resultar mentira para los hombres. A la luz de esta idea platónica, tal vez lo que los humanos llamamos fracaso, al considerar el final trágico de los templarios, no sea exactamente un fracaso a nivel histórico. Es cierto que desaparecen muchos personajes, es cierto que va a desaparecer el nombre del temple, va a desaparecer su originación. Todo esto es verdad. Va a desaparecer su organización. Todo esto es verdad. Pero, ¿ha desaparecido su semilla? ¿Podemos hablar a ciencia cierta de un corte radical? ¿Podemos asegurar que más allá del tiempo transcurrido no ha habido un legado en lo artístico, en lo religioso, en lo científico, en lo humanístico, que todavía sigue preocupando a gran cantidad de seres? ¿Es que acaso nosotros, sin ser templarios hoy, no soñamos con un mundo un poco distinto y un poco mejor que el que tenemos? Por lo tanto, hablar del fracaso en este caso es un poco difícil. Hablaremos de un final, y si es fracaso o no, eso lo explicará la historia, pero muchos más adelante. Su misión. Me ha gustado leer una definición sobre los templarios en la que los presentan como una multinacional esotérica. Ya sabemos que ahora todo lo que definimos tiene que ajustarse a las alienaciones que nos rigen. Ahora todo se lleva a través de multinacionales, y es lógico que los templarios hayan sido una de ellas, claro, esotérica. Una multinacional que, se nos cuenta, tuvo padres franceses, aunque se originó muy lejos del territorio francés, allá en Oriente, en Tierra Santa, y tuvo la particularidad de que se pudo desenvolver muy rápidamente y abarcar gran cantidad de territorios e impactar en gran cantidad de gente relativamente en poco tiempo. Se nos dice que los templarios lograron esto en buena medida porque se ajustaron a todas las reglamentaciones eclesiásticas, adoptaron una fachada exterior de acuerdo a todos los requerimientos, mientras que por dentro elaboraban otro tipo de ideas, de funciones, de aspiraciones. Tal vez buscaban otro tipo de conocimiento y, como es lógico, otro tipo de poder. Ni un conocimiento superficial, ni el poder por amor a la tiranía. Tal vez haya sido ese conocimiento al cual han aspirado todos los sabios de todos los tiempos, y un poder que haya sido la plasmación de ese mundo tan diferente y elaborado del que hablábamos. Vemos entonces que hay una misión exotérica, externa, y una misión esotérica, interna. La exotérica se presenta desde el punto de vista de la civilización, tratar de ordenar pueblos, de mejorar a la gente, promover todos los tipos posibles de vida, desde la agricultura al comercio, que existía en aquel entonces, construir y rehabilitar
monasterios que eran verdaderas escuelas encargadas de transmitir todos los conocimientos que existían, todas las profesiones, en fin, una función altamente civilizatoria. Pero esta civilización exterior responde a una misión interna, exotérica, que tiene como lema fundamental la evolución. Si los templarios no tuviesen concebido la evolución del hombre, la necesidad del crecimiento humano, su planteamiento civilizatorio no hubiese tenido ningún sentido. Ese esfuerzo por enseñar, por transmitir, por mejorar, no hubiese tenido sentido si en el fondo no hubiese estado aquella otra idea: evolucionar, crecer. Elevar al hombre por encima de sus propias miserias, no de las materiales, sino de aquellas otras que le obligan a permanecer agachado, temeroso, angustiado. Poner al hombre frente a frente con su propia conciencia, darle la medida de su propia importancia, lanzarlo a la historia más fuerte, más rico, más seguro, más decidido. Por esto es fácil comprender que tenga que haber unas formas externas de actuación. Las externas son, evidentemente, más fáciles de comprender. El temple se va a presentar desde el primer momento con una misión social abierta: civilizar. Tienen que civilizar una Europa donde la nobleza feudal, más allá de esta denominación, en nada se parece a la imagen tradicional del noble. Estos nobles eran más bien guerreros, poco cultivados. Recordemos que en aquella época se decía saber leer y escribir era cuestión de faldas. Un caballero, un noble, ni leía ni escribía, tenía que ser duro y dedicarse a lo que su tiempo le requería. No obstante, hubo que transformar también a estos caballeros. También a ellos hubo que darles un matiz, una visión, una capacidad de no sólo escribir historia a través de la fuerza y de la guerra, sino también a través de la cultura. Así nos encontramos con este temple civilizatorio que nos va a maravillar por su rapidísima expansión. Dos personas que se juntan, luego son 9, durante muchos años siguen siendo los mismos 9, muy pobres, no intervienen en nada, y de pronto llega gente que se les une, gente que les es adicta, que les es fiel, donaciones, riquezas que crecen y crecen prodigiosamente. La expansión es tan rápida, tan notable, que tiene que llamar la atención, y lo lógico es pensar mal antes que bien. Lo lógico es plantearse: ¿qué hay detrás para que estos templarios se hayan expandido de una manera tan rápida, tan violenta, sin una explicación aparente? La misión oculta se esclarece si analizamos también otros factores. El temple surge en Oriente, con todos los caballeros que se proponen vigilar caminos y los territorios que había que recorrer para llegar hasta el Santo Sepulcro. Dos caballeros tan pobres, dice la tradición, que no tenían más que un caballo para los dos, y así tenían que disponer ambos del mismo animal, aunque curiosamente se sentaban mirando uno hacia adelante y el otro hacia atrás. Pero analizar símbolos cuesta mucho trabajo. Esos caballeros que surgen con esta misión casi guerrera, aunque con una intención monástica, puesto que se trata de cuidar el Santo Sepulcro
en unos 10 años logran un doble cometido. Número 1. Montar en Oriente verdaderas milicias que efectivamente siguen cuidando los caminos y los accesos a Jerusalén. Número 2. Montar en Occidente una gran cantidad de provincias con sus comandancias, con sus fortalezas, donde no se hace la guerra, donde se hace civilización, donde se atienden procesos económicos, procesos de comercio, de agricultura, de formación, de profesionales. Pero si esto surge de unos caballeros cuya única intención es cuidar caminos, ¿de dónde les viene en tan poco tiempo esta cantidad de extraordinaria para organizar provincias enteras, reinos enteros, grupos humanos enteros? ¿Cómo es que saben de pronto de arte, de economía, de ciencia, de construcción, mientras continúan guerreros y se llevan perfectamente bien entre los dos grupos, tanto los que en Oriente siguen guerreando como los que en Occidente siguen civilizando? Si no hay una fuerza detrás, esto no puede explicarse de ninguna manera. Si no hay un espíritu distinto, algo superior, que coordine toda esta movilización, la existencia, el desenvolvimiento de los templarios no tiene explicación posible. Si hacemos un resumen, vemos que sus conocimientos les llevaron a abarcar 3 aspectos fundamentales de sus vidas. Número 1, cultura, puesto que no había conocimiento que no estuviese en su poder. Número 2, comercio, puesto que ellos intentaron por todos los medios enriquecer a Europa y a sus hombres y sacarlos de la barbarie que habían caído tras la caída del Imperio Romano y las posteriores invasiones. Número 3. Promover construcciones religiosas que ayudasen al hombre no solo a vegetar a nivel horizontal, que no solo fuese en este económico o un ente cultural, sino que se convirtiese también en un ser vertical, elevado, y que tuviese la oportunidad de sentir y de vivir a Dios entre la tierra. Y de vivir a Dios en la tierra. Nos volvemos a preguntar, ¿estos conocimientos de dónde vienen? Conocer sobre comercio podríamos explicarlo de muchas maneras. Una tradición cultural la podríamos referir también a la tradición monástica medieval. Pero saber también de construcciones y poseer esa magia poderosa que les permitió en menos de 200 años hacer que el arte gótico explosionase por toda Europa, no es tan fácil de explicar. Esto necesita reales conocimientos. Hoy los llamaríamos conocimientos iniciáticos. Esto requiere ya no solo el dominio de unas fórmulas matemáticas, sino una verdadera intuición, un poder para entrar en contacto con la naturaleza, un poder para sentir la relación que existe entre las fuerzas de la naturaleza y el hombre. Esto no se denomina tan solo unos números o unas letras escritas en papel. Los templarios fueron capaces de lanzar fuerzas de esta índole al mundo, fuerzas que, como decíamos antes, impactaron en la conciencia de miles y miles de hombres, conocimientos que no son fáciles de poseer ni de transmitir, y para explicarlo,
queremos hacer un poco de historia. Antecedentes: la semilla de los templarios. Vamos a preguntarnos cómo es que todo esto puede aparecer en la forma en que aparece. Y vamos a ver cómo hay muchos escalones que preparan a los templarios. Vámonos bastante atrás. Cuando cae el Imperio Romano, para Occidente esto significa una catástrofe total, sobre todo a nivel de comercio. Se cortan las carreteras. Las fantásticas carreteras de los romanos ahora van a ser ocupadas por pastos. Ya nadie las limpiará. No habrá carruajes que las recorran a diario. Se corta el hilo cultural, puesto que no hay más medios de comunicación, ni ya nadie cree en aquellos hombres que antes destacaban por sus saberes. Se corta el hilo religioso. La religión que había servido de fundamento al mundo grecorromano ya no es válida, ya no subsiste. Por otra parte, el cristianismo no está suficientemente afianzado como para ocupar totalmente el lugar de lo que acaba de desplazar. Es realmente una catástrofe, es un momento de desesperación y desequilibrio. Por si fuese poco, tras la caída de Roma, y como era natural, cuando el poder central se hunde, las invasiones no se hacen esperar. Inmediatamente, de todas partes surgen aquellos bárbaros, como les llamaban los griegos, aquellos extranjeros que vienen de otros sitios y se dedican no a construir, se dedican al saqueo. Roma había construido durante mucho tiempo. Ahora habían muchas piedras y mucho mármol que era muy fácil llevarse de un sitio para otro. Y todavía hoy muchos de nuestros hombres se siguen alimentando de aquellas historias, como la de un personajillo de historieta cómica que roba un grifo y se lo muestra con un contento extraordinario a su mujer, diciéndole: «Desde hoy tendrás agua en tu casa». Claro, gira el grifo y no sale nada. Y el pobre le dice a su mujer: «Pues yo no sé cómo hacían los romanos, porque esto giraba y hacía agua continuamente». Ese es el problema real que existe entre el mundo que acaba de caer y ese otro mundo de invasión bárbaras